En el cumpleaños de mi hijo, intenté abrazarlo para felicitarlo. Él me apartó con fuerza y gritó: «No me toques, ¿no ves que estoy ocupado?». Entonces mi nieta me llevó a la esquina de la sala. «¿Estás bien?», me preguntó Gabriela con lágrimas en los ojos. Yo sonreí y respondí: «Estoy perfecta. Por cierto, esta es la última vez que él me trata así». Al día siguiente, cuando él despertó, yo ya me había ido, dejando apenas una carta sobre la mesa del comedor. Pero para que entiendas cómo una madre llega a ese punto, necesito contarte todo desde el principio. Necesito que sepas que esta decisión no fue impulsiva ni producto de la rabia del momento. Fue el resultado de años de humillaciones, de desprecios silenciosos, de ser tratada como un estorbo en mi propia casa. La fiesta de cumpleaños de Víctor estaba en su punto más alto cuando todo ocurrió. La sala estaba repleta de gente, amigos de mi hijo, compañeros de trabajo, vecinos. Regina había decorado todo con globos dorados y plateados, había contratado un servicio de catering, había música sonando desde las enormes bocinas que instalaron en la terraza. Yo había pasado toda la tarde en la cocina ayudando con los preparativos, aunque nadie me lo pidió ni agradeció. Corté vegetales, organicé las bandejas, lavé platos. Regina pasaba por mi lado dando órdenes a los del catering sin siquiera mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. Cuando llegaron los invitados, me quedé en un rincón tratando de no estorbar. Algunas personas me saludaban con cortesía forzada, esa cortesía que se le tiene a la anciana de la casa, pero nadie se quedaba a conversar conmigo más de 2 minutos. Vi a Víctor moverse entre sus amigos, riendo, brindando, recibiendo felicitaciones. Se veía tan feliz, tan animado. Por un momento, sentí ese orgullo maternal que nunca se va, sin importar cuánto duela todo lo demás. Ese era mi hijo, el bebé que cargué en mi vientre, el niño que crié, el hombre que ayudé a formar. Y en un impulso, tal vez por nostalgia, tal vez porque en el fondo todavía guardaba la esperanza de que algo del niño cariñoso que fue permaneciera ahí, me acerqué a él. Víctor estaba de espaldas, conversando con 3 hombres de traje. Todos sostenían copas de whisky y hablaban de negocios. Me acerqué despacio, esperando el momento adecuado para no interrumpir. Cuando hubo una pausa en la conversación, toqué suavemente su hombro. «Felicidades, hijo», le dije con una sonrisa. Extendí mis brazos para abrazarlo, como había hecho en cada uno de sus cumpleaños durante 45 años. Era nuestro ritual. O al menos, solía serlo. Pero Víctor se volteó hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. No fue sorpresa. No fue incomodidad. Fue molestia pura, como si una mosca insistente hubiera interrumpido algo importante. Y entonces me empujó. No fue un movimiento suave para apartarme. Fue un empujón fuerte, deliberado, lleno de desprecio. «No me toques, ¿no ves que estoy ocupado?», gritó. Su voz retumbó por encima de la música, por encima de las conversaciones. La sala entera pareció detenerse. Las personas más cercanas voltearon a mirarnos. Los hombres con quienes conversaba Víctor se quedaron congelados, sin saber hacia dónde mirar. Yo di un paso atrás, tambaleándome ligeramente. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí. El calor de la vergüenza subió por mi cuello hasta mis mejillas. Mis manos, que segundos antes se extendían para abrazar a mi hijo, ahora colgaban a los lados de mi cuerpo sin saber qué hacer. Víctor ni siquiera me miró después de eso. Simplemente se dio la vuelta y continuó su conversación como si nada hubiera pasado, como si no acabara de humillar a su propia madre frente a docenas de personas. Los hombres con quienes hablaba intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno dijo nada. Uno de ellos carraspeó y retomó el tema de negocios que estaban discutiendo. La vida continuó para ellos. Para todos menos para mí. Me quedé ahí parada, sintiendo como el mundo se movía a mi alrededor mientras yo permanecía inmóvil, congelada en mi humillación. Podía escuchar los murmullos, las voces bajitas de las señoras comentando lo que acababan de presenciar. «Pobre mujer», escuché que alguien susurró. «Qué falta de respeto», dijo otra voz. Pero nadie se acercó. Nadie vino a consolarme o a preguntar si estaba bien. Solo miraban, comentaban en voz baja, y luego volvían a sus conversaciones como si presenciar el maltrato de una anciana fuera apenas un detalle incómodo en una fiesta por lo demás agradable. Entonces sentí esa mano pequeña y cálida tomar la mía. Gabriela apareció a mi lado como un ángel en medio de la tormenta.
Abuela, ven conmigo, susurró. Su voz temblaba. Cuando la miré, vi lágrimas acumulándose en sus ojos. Mi nieta, de apenas 16 años, era la única en toda esa sala llena de adultos que mostraba compasión genuina. Me guió hacia la esquina de la sala, lejos del centro de atención, lejos de las miradas curiosas. Nos sentamos juntas en un pequeño sofá junto a la ventana. Desde ahí podíamos ver la fiesta continuar como si nada hubiera pasado. Gabriela tomó mis manos entre las suyas. Estaban temblando. ¿Estás bien, abuela?, me preguntó, y su voz se quebró al final de la pregunta. La miré a los ojos. Esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de mi difunto esposo. Esos ojos que todavía guardaban bondad, empatía, amor real. Y por primera vez en mucho tiempo, decidí ser completamente honesta. Estoy perfecta, mi amor, le dije con una calma que me sorprendió. Por cierto, esta es la última vez que él me trata así. Gabriela me miró confundida, tratando de entender qué quería decir exactamente. ¿Qué vas a hacer?, susurró. Pero yo solo apreté sus manos con ternura y le sonreí. No era momento de explicaciones. No todavía. Primero necesitaba estar segura de mi decisión, necesitaba tener todo claro en mi mente. Nos quedamos sentadas ahí el resto de la noche. Gabriela no se separó de mi lado ni un momento. De vez en cuando me preguntaba si quería irme, si quería subir a mi habitación, pero yo negaba con la cabeza. Quería quedarme. Quería observar. Quería grabar en mi memoria cada detalle de esa noche, porque sabía que sería la última vez que participaría en algo así. Observé a Víctor reír con sus amigos, recibir regalos, soplar las velas de su pastel. Regina circulaba entre los invitados como la anfitriona perfecta, asegurándose de que todos tuvieran bebida, comida, atención. Eran la pareja ideal a los ojos de todos. Nadie sabía lo que pasaba dentro de esta casa. Nadie sabía cómo me trataban cuando no había testigos. Nadie sabía que yo, la dueña original de esta propiedad, vivía como una sirvienta en mi propio hogar. La fiesta terminó pasada la medianoche. Los invitados se fueron uno por uno, dejando atrás vasos vacíos, platos sucios, servilletas arrugadas por toda la casa. Regina se despidió de los últimos con besos en la mejilla y esa sonrisa radiante que reservaba para las apariencias. Cuando la puerta se cerró detrás del último invitado, su sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado un interruptor. ¡Qué desastre!, murmuró mirando la sala. Luego sus ojos se posaron en mí, todavía sentada en el sofá junto a Gabriela. Antonia, mañana temprano quiero esto impecable. No quiero ver ni una sola mancha en los muebles. No era una petición. Era una orden. Como siempre. Víctor subió las escaleras sin decir una palabra, tambaleándose ligeramente por el alcohol. Ni siquiera me miró al pasar. Para él, yo ya no existía. Tal vez nunca existí realmente, al menos no como una persona con sentimientos, con dignidad. Gabriela apretó mi mano. Abuela, yo te ayudo mañana a limpiar, susurró. Negué con la cabeza suavemente. No, mi amor. Tú tienes escuela. Vete a dormir. Pero... Vete a dormir, Gabriela. Todo estará bien. Me miró con esos ojos preocupados, dudando, pero finalmente asintió y me dio un beso en la mejilla antes de subir a su habitación. Cuando escuché su puerta cerrarse, me quedé sola en medio del caos de la sala. Miré a mi alrededor. Globos desinflándose en las esquinas, restos de comida en las mesas, manchas de vino en el tapete. Esta casa, mi casa, la casa que construí con mi esposo durante años de trabajo duro y sacrificio, ahora era el escenario de mi propia invisibilidad. Pero esa noche no limpié nada. Por primera vez en 5 años, no obedecí. Subí las escaleras despacio, cada escalón pesando más que el anterior, y entré a mi habitación. La que antes era la habitación principal, la que compartí con mi esposo durante 43 años. Ahora Víctor y Regina dormían allí. A mí me habían relegado al cuarto de huéspedes, más pequeño, con una cama individual y una ventana que daba al callejón trasero en lugar del jardín. Es más cómodo para ti, mamá, había dicho Víctor cuando sugirieron el cambio. Más pequeño, más fácil de mantener limpio. Y nuestra cama king size no cabe en el cuarto de huéspedes. Yo acepté sin protestar, como aceptaba todo en aquellos días. Todavía estaba aturdida por el duelo,
Todavía me sentía perdida sin mi esposo. Pensé que era temporal, que eventualmente las cosas se acomodarían. Qué ingenua fui. Me senté en el borde de mi cama y miré alrededor de la habitación. No había mucho. Un pequeño armario con mi ropa, una mesita de noche con la fotografía de mi esposo, una lámpara vieja. Nada más. Todo lo demás, todos los muebles hermosos que compramos juntos, todas las decoraciones que elegí con tanto cariño, ahora adornaban el resto de la casa bajo el control de Regina. Ella había rediseñado todo. Cambió las cortinas, reemplazó los cuadros, movió los muebles. Borró cada rastro de la vida que mi esposo y yo construimos aquí, reemplazándola con su propio gusto, su propia visión. Y yo dejé que lo hiciera. Porque estaba cansada, porque estaba triste, porque pensé que no importaba. Que solo eran cosas. Que lo importante era la familia. Pero esa noche, sentada en mi cama individual en el cuarto más pequeño de mi propia casa, me di cuenta de que no fueron solo las cosas las que perdí. Perdí mi lugar, mi voz, mi valor. Me convertí en una sombra, en un estorbo tolerado por caridad. No dormí esa noche. Me quedé sentada mirando la fotografía de mi esposo, recordando tiempos mejores. Recordé cuando compramos este terreno hace 30 años. Era un lote vacío en las afueras de la ciudad, rodeado de campos y árboles. Costó $15,000, una fortuna para nosotros en ese entonces. Ahorramos durante 5 años trabajando turnos dobles, sacrificando vacaciones, negándonos pequeños lujos. Recordé cuando pusimos la primera piedra de los cimientos. Mi esposo y yo, junto con 2 albañiles que contratamos, cavando bajo el sol ardiente. Yo llevaba limonada y sándwiches para todos. Trabajábamos hasta que oscurecía. Recordé cada etapa de la construcción. Las paredes levantándose ladrillo por ladrillo. El techo siendo instalado. Las ventanas colocadas. Los pisos pulidos. Cada dólar que gastamos, cada decisión que tomamos, fue nuestra. Juntos. Esta casa no era solo una propiedad. Era nuestro sueño materializado. Era el testimonio de nuestro amor, de nuestro esfuerzo, de nuestras esperanzas para el futuro. Y ahora me sentía como una intrusa en ella. Cuando el sol comenzó a salir, finalmente me moví. Saqué una maleta vieja del armario, esa que usábamos para los viajes que hacíamos mi esposo y yo. Todavía tenía la etiqueta del último lugar que visitamos juntos, un pueblo costero donde pasamos nuestro 40º aniversario. Comencé a empacar. No tenía mucho. Ropa, algunos artículos de higiene personal, la fotografía de mi esposo, un par de joyas que él me regaló a través de los años. Todo cabía en esa maleta con espacio de sobra. Qué triste, pensé. 68 años de vida y todo lo que realmente me pertenecía cabía en una maleta pequeña. Cuando terminé, saqué papel y pluma de un cajón. Me senté en la cama y comencé a escribir. La carta que cambiaría todo. Víctor. Comencé. Mi mano temblaba. No por miedo, sino por la intensidad de todo lo que necesitaba decir, todo lo que había callado durante años. Escribí durante 1 hora. Cada palabra salía directamente de las heridas que llevaba en el alma. No era una carta de despedida común. Era un testimonio. Era mi verdad finalmente liberada después de estar prisionera tanto tiempo. Le recordé quién construyó esta casa. Le recordé los sacrificios que su padre y yo hicimos para darle una buena vida, una educación, oportunidades. Le recordé cómo lo cuidé cuando estuvo enfermo de niño, cómo trabajé limpiando casas ajenas para pagar sus clases de música, cómo su padre tomó 2 trabajos para que él pudiera ir a la universidad. Le escribí sobre los últimos 5 años. Sobre cómo me convertí en una sirvienta en mi propia casa. Sobre cómo Regina me daba órdenes como si yo fuera su empleada. Sobre cómo él miraba hacia otro lado cada vez que ella me hablaba con desprecio. Le escribí sobre las pequeñas crueldades diarias que tal vez él ni siquiera notaba porque se habían vuelto tan normales. Cómo comían sin esperarme. Cómo tomaban decisiones sobre la casa sin consultarme. Cómo hablaban de mí en tercera persona estando yo presente. Cómo me excluían de las reuniones familiares importantes. Le escribí sobre la humillación de anoche. Sobre cómo me apartó frente a todos esos invitados. Sobre cómo me gritó como si fuera una extraña molesta. Sobre cómo ninguno de esos presentes sabía que yo era la verdadera dueña de la casa donde celebraban.
Y finalmente, le escribí sobre mi decisión. Me voy, escribí. No porque te odie. No porque no te ame. Me voy porque me amo a mí misma lo suficiente como para no quedarme donde no soy valorada. Me voy porque merezco paz en los años que me quedan. Me voy porque esta casa, aunque la construí con mis propias manos, ya no es mi hogar. Firmé la carta con mi nombre completo, Antonia Rodríguez. No, mamá. No, tu madre. Solo mi nombre, reclamando mi identidad más allá del rol que desempeñé para él. Doblé la carta cuidadosamente y la metí en un sobre. Escribí Víctor en el frente con letra clara. Eran las 6 de la mañana. La casa todavía dormía. Podía escuchar los ronquidos de Víctor desde la habitación principal. Regina probablemente dormiría hasta las 10, como siempre hacía después de sus fiestas. Tomé mi maleta y bajé las escaleras con cuidado de no hacer ruido. Cada escalón crujía bajo mis pies, sonidos que conocía de memoria después de tantos años. En la sala, el desastre de anoche seguía intacto. Regina esperaría encontrarme limpiando cuando despertara. Esperaría verme de rodillas recogiendo basura, lavando platos, devolviendo los muebles a su lugar. Pero no estaría ahí. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, justo en el centro donde no podría pasarse por alto. La apoyé contra el florero vacío que antes contenía las rosas que mi esposo me regalaba cada aniversario. Miré alrededor por última vez. Esta sala donde jugué con Víctor cuando era niño. Esta cocina donde preparé miles de comidas. Este jardín visible a través de la ventana, donde mi esposo plantó el rosal que todavía florece cada primavera. Tantos recuerdos. Tantos años. Tanta vida vivida entre estas paredes. Y ahora, silencio. Vacío. Nada que me atara excepto el dolor. Abrí la puerta principal despacio. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. Afuera, la calle todavía estaba oscura, las farolas proyectando círculos de luz amarillenta sobre el pavimento. Había llamado un taxi la noche anterior. Le pedí al conductor que esperara en la esquina a las 6 en punto. No quería que el sonido del motor despertara a nadie. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. No la cerré con llave porque ya no tenía sentido. Esta ya no era mi casa para proteger. Caminé por el sendero de entrada arrastrando mi maleta. Las ruedas hacían un sonido suave contra las piedras que mi esposo y yo colocamos una por una hace décadas. El taxi estaba exactamente donde dije, con las luces apagadas. El conductor, un hombre mayor de unos 50 años, bajó para ayudarme con la maleta. ¿Está segura, señora?, me preguntó en voz baja, como si percibiera que esto era más que un simple viaje. Asentí. Completamente segura. Me subí al asiento trasero y le di la dirección. Un pequeño hotel en el centro de la ciudad donde me quedaría mientras buscaba un apartamento. Había ahorrado dinero durante años, guardado en una cuenta que abría escondidas 6 meses atrás cuando comencé a sospechar que necesitaría una salida. Mientras el taxi se alejaba, miré hacia atrás una última vez. La casa se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Las ventanas oscuras, el jardín silencioso, el techo bajo el cual crié a mi hijo y amé a mi esposo. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ese lugar. El hotel era modesto pero limpio. Una habitación en el tercer piso con una cama doble, un pequeño baño y una ventana que daba a la calle principal. Costaba $40 la noche, una cantidad que podía pagar con mis ahorros por al menos 2 meses mientras encontraba algo permanente. La recepcionista, una mujer joven con el cabello recogido en una cola de caballo, me miró con curiosidad cuando llegué tan temprano en la mañana con mi única maleta. Pero no hizo preguntas. Solo me entregó la llave de la habitación y me deseó una buena estadía. Subí las escaleras despacio. Mis rodillas ya no eran las mismas de antes, y cada escalón me recordaba mis 68 años. Cuando finalmente llegué a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí y dejé caer la maleta al suelo. Entonces, solo entonces, me permití respirar. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. Esta habitación pequeña, con sus paredes color beige y sus muebles genéricos, era mía. Nadie me gritaría aquí. Nadie me daría órdenes. Nadie me haría sentir que estorbaba. Por primera vez en 5 años, estaba sola pero no me sentía sola. Me sentía libre. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi teléfono comenzara a sonar.
Lo había dejado encendido a propósito. Quería que Víctor pudiera localizarme si realmente le importaba. Quería ver si, después de leer mi carta, haría el esfuerzo de buscarme. El teléfono vibró sobre la mesita de noche. El nombre de Víctor iluminaba la pantalla. Dejé que sonara. Una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente se detuvo. Segundos después, comenzó a sonar de nuevo. Esta vez contesté. ¿Dónde estás? Fue lo primero que dijo. No estás bien. No, ¿qué pasó? Solo, ¿dónde estás? En un lugar seguro, respondí con calma. Mamá, esto es ridículo. Regresa a casa ahora mismo. Cerré los ojos. Incluso ahora, incluso después de todo, seguía dándome órdenes. Seguía asumiendo que yo obedecería sin cuestionar. Leíste mi carta, dije. No era una pregunta. Sí, leí tu carta dramática. Mamá, estás exagerando todo. Fue solo un momento de estrés en la fiesta. Tenía muchas cosas en la cabeza, muchos invitados importantes. No era el momento para... ¿Para qué? Lo interrumpí. ¿Para que tu madre te diera un abrazo de cumpleaños? ¿Para que te recordara que existo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No es solo la fiesta, Víctor, continué. Es todo. Estos 5 años. La forma en que Regina me habla. La forma en que tú permites que me hable. La forma en que me convertí en una sirvienta en mi propia casa. Esa es nuestra casa ahora también, respondió, y su voz tenía un tono defensivo. Regina y yo vivimos ahí. Contribuimos con los gastos. No puedes pretender que todo siga siendo como cuando papá vivía. Sentí algo romperse dentro de mí. No dolor esta vez. Algo diferente. Claridad. Claridad absoluta sobre quién era realmente mi hijo. Los gastos, repetí lentamente. Víctor, esa casa está pagada. Tu padre y yo terminamos de pagar la hipoteca hace 15 años. Los únicos gastos son servicios y mantenimiento, que yo sigo pagando con mi pensión. Ustedes no contribuyen con nada. Otro silencio. Lo escuché respirar pesadamente. Además, continué, esa casa está a mi nombre. Solo a mi nombre. Cuando tu padre murió, yo heredé todo porque así lo estipulamos en nuestro testamento. Así que sí, puedo pretender lo que quiera respecto a mi propiedad. Mamá, no hagas esto. No conviertas esto en un asunto legal. No lo estoy convirtiendo en nada. Solo estoy estableciendo los hechos. Regina gritó algo en el fondo que no pude distinguir. Escuché a Víctor tapar el teléfono con la mano, voces amortiguadas discutiendo. Luego volvió. Regina dice que dejaste toda la sala hecha un desastre, que es una falta de respeto. Me reí. Fue una risa corta, amarga, pero genuina. Qué interesante. Yo soy una falta de respeto por no limpiar su fiesta, pero empujarme y gritarme frente a docenas de personas no lo es. Mamá, ya te dije que fue un momento de estrés. Además, tú siempre has sido muy sensible. Te ofendes por todo. Ahí estaba. La manipulación que conocía también. Volverlo mi culpa. Hacer que mi dolor fuera una exageración, una debilidad de carácter. No voy a volver, Víctor. Al menos no ahora. Necesito tiempo. Necesito espacio. ¿Y se puede saber dónde estás? ¿En qué hotel? Eso no importa. Claro que importa. Eres mi madre. Tengo derecho a saber dónde estás. Tengo 68 años, no 6. No necesito que sepas mi ubicación en todo momento. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Lo apagué. Me recosté en la cama y miré el techo. Había grietas en el yeso formando patrones irregulares. Las estudié, tratando de encontrar formas en ellas como hacía cuando era niña mirando las nubes. Mi teléfono seguía apagado sobre la mesita de noche. Sabía que Víctor seguiría intentando llamar. Sabía que Regina estaría furiosa, probablemente diciéndole que yo estaba loca, que necesitaba estar en un asilo, que esto probaba que ya no podía cuidarme sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, sus opiniones no me importaban.
Pasé los siguientes días en esa habitación de hotel estableciendo una nueva rutina. Despertaba temprano, bajaba al pequeño restaurante del hotel para desayunar, luego caminaba por el parque cercano. Las tardes las pasaba buscando apartamentos en renta en el periódico y haciendo llamadas. No era fácil. Muchos propietarios dudaban al escuchar mi edad. Buscamos inquilinos más jóvenes, decían algunos. ¿Vive sola? ¿Tiene familia que pueda ser referencia?, preguntaban otros. Pero yo persistía, porque la alternativa era regresar, y eso ya no era una opción. Al tercer día, encendí mi teléfono. Tenía 27 llamadas perdidas de Víctor y 12 mensajes de voz. No escuché ninguno. También había 3 mensajes de texto de Gabriela. Abuela, ¿dónde estás? Estoy preocupada. Papá y mamá están peleando todo el tiempo. La casa es un caos. Por favor, avísame que estás bien. Te extraño. Le respondí solo a ella. Estoy bien, mi amor. Estoy segura y en paz. No te preocupes por mí. Te llamaré pronto. Su respuesta llegó en segundos. Abuela, ¿puedo verte? Necesito hablar contigo. Dudé. No quería involucrar a Gabriela en esto. Ella era solo una niña atrapada en medio de un conflicto de adultos. Pero también sabía que ella merecía saber que yo estaba bien, que no había desaparecido para siempre. Podemos vernos mañana. Te mandaré la dirección de una cafetería. No le digas a tus padres. Prometido. Al día siguiente, llegué temprano a la cafetería que elegí, un lugar pequeño a 3 cuadras del hotel. Pedí un café y me senté junto a la ventana donde podía ver la calle. Gabriela llegó exactamente a la hora acordada. La vi bajar de un taxi, mirar alrededor nerviosamente, y luego entrar. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me quedo sin aire. Abuela, sollozó contra mi hombro. Pensé que te había pasado algo terrible. Estoy bien, mi cielo. Estoy perfectamente bien. Nos sentamos y ordené un chocolate caliente para ella. Durante varios minutos solo nos miramos, ella secándose las lágrimas, yo sosteniendo su mano sobre la mesa. ¿Por qué te fuiste así?, preguntó finalmente. Sin despedirte. Porque si me hubiera despedido, tu padre habría intentado detenerme. Y yo necesitaba irme, Gabriela. Necesitaba salir de esa casa antes de que terminara de perder todo lo que soy. Lo sé, susurró. He visto cómo te tratan. Cómo mamá te habla. Cómo papá actúa como si no existieras. Siempre he querido decir algo, pero... No es tu responsabilidad, mi amor. Tú no tienes que defenderme. Eres mi nieta, no mi protectora. Pero te quiero. Y me duele verte sufrir. Le apreté la mano. Ya no estoy sufriendo. Por primera vez en años, no estoy sufriendo. Gabriela tomó un sorbo de su chocolate y me miró con esos ojos sabios que a veces los jóvenes tienen. ¿Vas a volver?, preguntó. No lo sé. Tal vez algún día, si las cosas cambian. Pero no pronto. Papá está enloquecido. Sigue llamándote. Mamá también, aunque ella está más enojada que preocupada. ¿Y tú? ¿Estás bien viviendo ahí? Gabriela se encogió de hombros. Es incómodo. Ellos pelean mucho ahora. Mamá culpa a papá por dejarte ir. Papá dice que tú estás siendo dramática. Yo solo intento mantenerme fuera de todo. Me dolió escuchar eso. Mi nieta, atrapada en el medio, tratando de navegar el desastre que mi partida había causado. Lo siento, Gabriela. Sé que esto es difícil para ti. No te disculpes, abuela. Hiciste lo correcto. Yo solo quiero que seas feliz. Pasamos 2 horas en esa cafetería. Le conté sobre el hotel, sobre mi búsqueda de apartamento, sobre mis planes de empezar una nueva vida. Ella me contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre sus sueños de ir a la universidad. Cuando finalmente nos despedimos, le hice prometer que me mantendría informada sobre cómo estaban las cosas en casa. No porque quisiera regresar, sino porque necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba estar preparada para lo que viniera. Porque algo me decía que esto apenas comenzaba.
Una semana después de haberme ido, encontré un apartamento. Era pequeño, un estudio en el segundo piso de un edificio viejo pero bien mantenido. Tenía una cocina diminuta, un baño con ducha, y una habitación principal que servía como dormitorio y sala. Costaba $400 al mes, una cantidad que podía pagar cómodamente con mi pensión de $650. El propietario era un hombre llamado Luis, de unos 70 años, viudo como yo. Cuando le expliqué mi situación, sin entrar en detalles dramáticos, solo diciendo que necesitaba mi propio espacio después de vivir con mi hijo, él asintió con comprensión. Mi esposa y yo vivimos con nuestra hija los últimos años de su vida, me dijo mientras me mostraba el apartamento. Fue difícil. A veces las generaciones no están hechas para vivir bajo el mismo techo. Cada uno necesita su espacio, su paz. Firmé el contrato ese mismo día. Luis me dio las llaves con una sonrisa amable y me deseó buena suerte. Por primera vez en años, sentí esperanza real. Pasé los siguientes días mudándome. No tenía mucho que trasladar del hotel, solo mi maleta. Pero necesitaba muebles, utensilios de cocina, ropa de cama. Gasté $1,200 de mis ahorros comprando lo esencial en tiendas de segunda mano. Una cama, una mesa pequeña, 2 sillas, ollas, platos, sábanas. Gabriela vino a ayudarme un sábado. Llegó cargando una caja llena de cosas que había rescatado de mi antigua habitación sin que sus padres lo supieran. Encontré esto escondido en el fondo de tu armario, me dijo. No quería que mamá lo tirara. Dentro de la caja estaban mis álbumes de fotos, algunas cartas que mi esposo me escribió cuando éramos novios, un chal tejido que mi madre me regaló antes de morir, y un pequeño joyero con las pocas joyas que tenía. Me senté en el suelo de mi nuevo apartamento vacío y lloré abrazando esa caja. Gabriela se sentó a mi lado y lloró conmigo. Gracias, mi amor, le susurré. Esto significa más de lo que imaginas. Pasamos el día organizando el apartamento. Gabriela tenía buen ojo para la decoración. Acomodó los muebles de forma que el espacio pequeño pareciera más amplio. Colgó cortinas que compré en una tienda de descuento. Puso mis fotografías en la repisa sobre la cama. Para la tarde, el lugar comenzaba a parecer un hogar. Es acogedor, dijo Gabriela mirando alrededor con aprobación. Pequeño, pero tuyo. Exactamente. Era pequeño, pero era mío. Cada objeto en este espacio lo elegí yo. Cada decisión sobre dónde poner las cosas la tomé yo. Nadie me daba órdenes. Nadie me criticaba. Nadie me hacía sentir que estorbaba. Esa noche, después de que Gabriela se fue, me preparé té en mi propia cocina y me senté en mi propia mesa mirando por mi propia ventana. La vista no era impresionante, solo la calle con algunos árboles y el edificio de enfrente. Pero era mía. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en años. Los días se convirtieron en semanas. Establecí una rutina. Despertaba temprano, desayunaba mirando por la ventana, salía a caminar por el parque cercano. Algunas tardes iba a la biblioteca pública a leer. Otras veces simplemente me sentaba en mi apartamento disfrutando del silencio, de la paz, de no tener que estar constantemente alerta a las necesidades o demandas de otros. Víctor seguía llamando ocasionalmente. Yo contestaba a veces, otras no. Nuestras conversaciones eran breves y tensas. Él insistía en que regresara. Yo insistía en que necesitaba mi espacio. Ninguno cedía. Regina nunca llamó. Ni una sola vez. Lo cual me decía todo lo que necesitaba saber sobre lo que ella realmente sentía por mí. Un día, mientras organizaba los álbumes de fotos que Gabriela había rescatado, encontré algo extraño. Entre las páginas de uno de los álbumes había un sobre que no recordaba haber guardado ahí. Lo abrí con curiosidad. Dentro había un documento doblado. Cuando lo extendí sobre la mesa, mi corazón comenzó a latir más rápido. Era una copia de una solicitud de préstamo. A mi nombre. Por $25,000. Con mi firma al final. Pero yo nunca había solicitado ese préstamo. Miré la fecha. Era de 8 meses atrás. La firma se parecía a la mía, pero había algo extraño en ella. Los trazos eran demasiado cuidadosos, demasiado perfectos. Mi firma real siempre era un poco descuidada, rápida. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Habían falsificado mi firma?
¿Por qué encontraría este documento escondido en mi álbum de fotos? Con manos temblorosas, busqué mi teléfono y llamé a Gabriela. Abuela, ¿qué pasa?, contestó al tercer tono. Gabriela, la caja que me trajiste. ¿Dónde exactamente la encontraste? En tu armario, te lo dije. Estaba en el fondo, detrás de las cajas de zapatos. ¿Viste quién la puso ahí? No, solo estaba ahí. Pensé que eran tus cosas. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? No quería preocuparla, pero necesitaba información. ¿Has visto a tu papá o a Regina manejando documentos últimamente? Papeles importantes, cosas del banco. Hubo una pausa. Bueno, sí. Mamá y papá tienen un montón de papeles en el escritorio. Siempre que entro al estudio, los guardan rápido. Y hace como un mes escuché a mamá hablar por teléfono sobre una deuda o algo así. Se calló cuando me vio. Mi estómago se retorció. Gabriela, necesito que me hagas un favor. Pero tienes que ser muy cuidadosa. No quiero que te metas en problemas. ¿Qué necesitas? Si puedes, sin que te vean, trata de ver qué papeles son esos. Toma fotos con tu celular si es posible. Pero solo si puedes hacerlo de forma segura. Si no puedes, no importa. Abuela, me estás asustando. ¿Qué está pasando? No estoy segura todavía. Pero creo que tu papá y Regina están haciendo algo que no deberían. Algo que me involucra a mí. Gabriela prometió ayudarme. Colgamos y me quedé mirando ese documento sobre mi mesa. $25,000. Era una cantidad enorme. ¿Para qué la habrían usado? ¿Y cómo pensaban pagarla? Entonces recordé algo. La procuración que firmé años atrás. Cuando mi esposo murió, Víctor me convenció de firmar un documento dándole poder legal sobre mis asuntos financieros en caso de emergencia. Me dijo que era algo normal, que era por si yo algún día no podía tomar decisiones por mí misma. Yo firmé sin pensarlo mucho. Confiaba en mi hijo. Pensé que nunca usaría ese poder a menos que realmente fuera necesario. Pero ¿y si lo había estado usando todo este tiempo? Al día siguiente fui al banco. Era la sucursal donde tenía mi cuenta de ahorros desde hace 30 años. La gerente, una mujer llamada Cecilia a quien conocía desde que era cajera, me saludó con sorpresa. Señora Rodríguez, hacía tiempo que no la veíamos por aquí. ¿Cómo está? Necesito revisar mis cuentas, Cecilia. Todas mis cuentas. Y quiero un estado de cuenta detallado de los últimos 2 años. Cecilia parpadeó sorprendida pero asintió. Me llevó a su oficina y comenzó a teclear en su computadora. Veamos, murmuró mientras revisaba. Tiene su cuenta de ahorros principal con un saldo actual de... Oh. ¿Ok? Bueno, el saldo es de $3,200. No era mayor antes. Mi corazón se detuvo. Cecilia, hace 2 años tenía $42,000 en esa cuenta. Eran los ahorros de toda mi vida con mi esposo. Cecilia frunció el ceño y siguió revisando. Veo retiros regulares. Cada mes, durante los últimos 20 meses, ha habido retiros de entre $1,500 y $2,000. Yo no hice esos retiros. Los retiros fueron autorizados con la procuración que está en nuestros archivos. Su hijo Víctor Rodríguez tiene poder legal para hacer transacciones en su nombre. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. ¿Hay algo más?, pregunté con voz débil. Cecilia revisó más documentos en su pantalla. Su expresión se volvió más preocupada con cada segundo. Hay un préstamo a su nombre. $25,000, solicitado hace 8 meses. Los pagos mensuales son de $600 y se están deduciendo automáticamente de su pensión. ¿Qué? Sí, mire aquí. Su depósito mensual de pensión es de $650, pero después de la deducción del préstamo, solo recibe $50 en su cuenta corriente. El resto ha estado yendo directamente al pago del préstamo. Por eso mi pensión parecía tan pequeña en los últimos meses. Por eso apenas me alcanzaba para mis gastos mínimos. No era mi imaginación. Me estaban robando. Cecilia, yo nunca solicité ese préstamo. Nunca firmé esos documentos. Cecilia se puso pálida. Señora Rodríguez,
Si lo que dice es cierto, esto es fraude. Necesitamos reportarlo inmediatamente. ¿Puedo revocar esa procuración? Sí, por supuesto. Puedo preparar los documentos ahora mismo. Hazlo. Y quiero bloquear todas mis cuentas para que nadie más que yo pueda hacer transacciones. Cecilia asintió y comenzó a trabajar rápidamente. Mientras esperaba, sentía una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que pensé que me ahogaría. Mi propio hijo. Mi propia sangre. Me había estado robando sistemáticamente durante casi 2 años. Había falsificado documentos a mi nombre. Había usado mi procuración para saquear mis ahorros de toda una vida. Los $42,000 que mi esposo y yo ahorramos durante 43 años de matrimonio, trabajando doble turno, negándonos lujos, guardando cada centavo que podíamos. Casi todo había desaparecido. Y el préstamo. $25,000 que yo tendría que pagar durante años, reduciendo mi pensión a prácticamente nada. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuánto tiempo esperaron después de que mi esposo muriera para comenzar a robarme? Señora Rodríguez, dijo Cecilia sacándome de mis pensamientos. Los documentos están listos. La procuración ha sido revocada. Sus cuentas están bloqueadas. Nadie excepto usted puede hacer transacciones ahora. Y voy a reportar el préstamo fraudulento al Departamento de Investigaciones del banco. Firmé los documentos con mano temblorosa. Cuando terminé, Cecilia me miró con compasión genuina. Lo siento mucho por lo que está pasando. Nadie merece esto, especialmente no de su propia familia. Salí del banco aturdida. El mundo parecía diferente de alguna manera. Más oscuro. Más frío. Caminé de regreso a mi apartamento en piloto automático, sin ver realmente nada a mi alrededor. Cuando llegué, me senté en mi cama y miré los álbumes de fotos dispersos sobre la mesa. Fotografías de Víctor de niño. Víctor graduándose. Víctor en su boda. Todas esas memorias de un hijo que amé con todo mi corazón. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿Cuándo se convirtió en alguien capaz de robarle a su propia madre? Mi teléfono sonó. Era Gabriela. Abuela, conseguí las fotos. Hay muchos documentos. Te los voy a enviar por mensaje. Pero abuela, creo que hay algo más. Algo peor. Las fotos que Gabriela me envió llegaron una tras otra a mi teléfono. Amplié cada imagen con dedos temblorosos, tratando de leer los documentos que había fotografiado en secreto desde el escritorio de su padre. La primera foto mostraba un folleto colorido. Residencia Golden Years, cuidado especializado para adultos mayores. Mi estómago se contrajo. Seguí deslizando. La segunda foto era una cotización detallada de esa misma residencia. Habitación compartida, $1,200 mensuales. Habitación privada, $2,000 mensuales. Alguien había marcado con círculo rojo la opción de habitación compartida. La tercera foto me heló la sangre. Era una evaluación de mi casa. Un documento oficial de una empresa de bienes raíces, estimando el valor de la propiedad en $245,000. La fecha era de apenas 3 semanas atrás. Seguí mirando las fotos. Había más folletos de asilos. Había documentos del banco mostrando las deudas de Víctor y Regina. $53,000 en tarjetas de crédito. $28,000 en un préstamo de auto. $15,000 en otra deuda que no logré identificar. Y entonces vi la foto que Gabriela dijo que era lo peor. Era un correo electrónico impreso. De Regina a su hermana. Lo leí completa, y cada palabra era como un golpe directo al corazón. Hermana, finalmente convencimos a Víctor. Vamos a internar a la vieja en Golden Years el próximo mes. Ya hablé con el doctor Martínez y está dispuesto a firmar los papeles diciendo que tiene demencia senil. Le pagaremos $500 por el favor. Una vez que esté internada y declarada incapaz, Víctor tendrá control total de sus bienes. Podremos vender la casa inmediatamente. Con ese dinero pagaremos todas nuestras deudas y todavía nos sobrará para el viaje a Europa que tanto quiero. La vieja ni siquiera se dará cuenta. En esos lugares los tienen tan medicados que viven como zombies. Problema resuelto. Dejé caer el teléfono como si quemara. Me quedé sentada en mi cama, paralizada, mientras las palabras rebotaban en mi mente. La vieja.
Ni siquiera usaba mi nombre. Solo la vieja. Planeaban sobornar a un médico para que firmara documentos falsos declarándome demente. Planeaban encerrarme en un asilo contra mi voluntad. Planeaban medicarme hasta convertirme en un zombi. Y todo para robar mi casa y financiar sus deudas y sus vacaciones. No era solo codicia. Era maldad pura. Era una conspiración calculada para destruir mi vida, mi libertad, mi dignidad. Y lo peor de todo era que mi propio hijo estaba de acuerdo con este plan. Llamé a Gabriela inmediatamente. ¿Viste ese correo?, le pregunté sin preámbulos. Sí, su voz sonaba como si hubiera estado llorando. Abuela, lo siento tanto. No sabía que eran tan crueles. Terminé por ella. La palabra es crueles. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor de mi pequeño apartamento. Mi refugio. Mi libertad. Si no hubiera salido de esa casa cuando lo hice, si hubiera esperado un mes más, ahora estaría encerrada en un asilo, drogada, sin ningún control sobre mi vida. Voy a luchar, dije con voz firme. Pero necesito más pruebas. Necesito todo documentado. Puedes seguir enviándome fotos de lo que encuentres. Sí, pero abuela, ten cuidado. Si se enteran de que estoy ayudándote. No les diremos nada todavía. Primero necesito construir mi caso. Después actuaré. Pasé el resto del día imprimiendo todas las fotos que Gabriela me envió en una pequeña imprenta del vecindario. Gasté $15 en impresiones y copias. Organicé todo en una carpeta, cronológicamente, con notas explicativas. Al día siguiente fui a buscar ayuda legal. No podía pagar un abogado privado, pero había una oficina de asistencia legal gratuita para personas mayores en el centro de la ciudad. Llegué cuando abrían a las 9 de la mañana. La recepcionista me hizo llenar formularios y esperar. 2 horas después, me llamaron a una pequeña oficina donde me esperaba un abogado joven llamado José. Tenía tal vez 30 años, cabello oscuro despeinado y una expresión amable. Señora Rodríguez, dijo revisando mis papeles. Cuénteme qué está pasando. Le conté todo. Desde la humillación en la fiesta de cumpleaños hasta el descubrimiento del robo sistemático, el préstamo fraudulento, el plan de encerrarme en un asilo. Puse todas las pruebas sobre su escritorio. José las revisó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada documento. Esto es grave, dijo finalmente. Esto es fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida de fondos y conspiración para privar a alguien de su libertad ilegalmente. Podríamos estar hablando de cargos criminales. No quiero meter a mi hijo en la cárcel, dije rápidamente. Solo quiero recuperar mi dinero y asegurarme de que nunca puedan lastimarme otra vez. José me miró con compasión. Entiendo que es su hijo. Pero señora Rodríguez, lo que él y su esposa planeaban hacer era terrible. Iban a robarle su libertad, su dignidad, posiblemente el resto de su vida. Eso no se puede ignorar. Lo sé, pero todavía es mi hijo. Todavía lo amo, aunque él claramente no me ama a mí. José asintió lentamente. Está bien. Podemos proceder de forma civil primero. Demandaremos por la devolución de los fondos robados, la cancelación del préstamo fraudulento, y pondremos restricciones legales para protegerla de cualquier intento futuro. También reportaremos al doctor Martínez al colegio médico por intentar falsificar un diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Meses, posiblemente un año. Pero tenemos pruebas sólidas. El correo electrónico que su nieta fotografió es especialmente incriminatorio. Muestra intención clara de cometer fraude. José comenzó a preparar los documentos legales. Me explicó cada paso del proceso. Presentaríamos una demanda civil contra Víctor y Regina. El banco estaba cooperando con la investigación del préstamo fraudulento. Las cuentas ya estaban bloqueadas, así que no podían robar más dinero. Hay algo más que debería hacer, dijo José. Debería hacerse un examen médico completo con un profesional independiente, para documentar que está perfectamente lúcida y capaz, por si ellos intentan alegar lo contrario en algún momento. Seguí su consejo. A la semana siguiente me hice un examen exhaustivo con una geriatra llamada Regina. Irónicamente, tenía el mismo nombre que mi nuera.
Pero ahí terminaba cualquier similitud. La doctora Regina era cálida y profesional. Me hizo pruebas de memoria, cognición, capacidad de razonamiento. Al final me sonrió. Señora Rodríguez, tiene usted la mente más clara que he visto en una mujer de su edad. No hay absolutamente ninguna señal de demencia o deterioro cognitivo. Es usted completamente competente para tomar sus propias decisiones. Me dio un reporte oficial certificado. Lo agregué a mi carpeta de pruebas. Mientras tanto, Gabriela seguía enviándome información. Me contó que Víctor y Regina habían comenzado a buscarme desesperadamente. Habían ido al banco y se habían enfurecido al descubrir que ya no podían acceder a mis cuentas. Papá gritó en el banco. Me contó Gabriela por teléfono. Dijo que tú lo habías traicionado. Que después de todo lo que habían hecho por ti, así les pagabas. Mamá lloró, pero eran lágrimas falsas. Yo las conozco. ¿Te han preguntado si sabes dónde estoy? Sí, todo el tiempo. Pero les digo que no sé nada. Mamá no me cree, pero no puede probar nada. 3 semanas después de mi visita a José, Víctor y Regina recibieron la demanda oficial. Gabriela me llamó esa noche describiendo el caos que se desató. Fue horrible, abuela. Papá rompió cosas. Mamá gritó que te iba a demandar por difamación. Dijeron que tú eres una anciana cruel y malagradecida. Que ellos te cuidaron y así les pagas. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté suavemente. Hubo una pausa larga. Creo que hiciste lo correcto. Creo que son ellos los crueles, no tú. Y abuela, creo que necesito salir de esta casa también. Las palabras de Gabriela me preocuparon profundamente. No quería que mi situación la afectara a ella. No quería que se sintiera atrapada o que tuviera que elegir bandos en este conflicto familiar. Gabriela, tienes 16 años. Todavía eres menor de edad. No puedes simplemente irte de la casa, le dije con preocupación. Cumplo 17 en 2 meses. Y después solo falta 1 año para ser mayor de edad. Abuela, no soporto estar aquí. La forma en que hablan de ti. Las cosas que dicen. Mamá te llama víbora. Dice que siempre fuiste una manipuladora. Papá dice que te volviste loca con la edad. Cada palabra era un golpe, pero ya no me sorprendían. Ya había visto de qué eran capaces. Aguanta un poco más, mi amor. Mantén la cabeza baja. En cuanto seas mayor de edad, podrás tomar tus propias decisiones. Mientras tanto, sigue siendo mis ojos ahí dentro. Los siguientes meses fueron una montaña rusa de emociones. José trabajaba incansablemente en mi caso. La investigación del banco confirmó que la firma en el préstamo había sido falsificada. Un experto en caligrafía lo certificó. Las transferencias no autorizadas de mi cuenta de ahorros estaban todas documentadas. Víctor y Regina contrataron a un abogado, un hombre agresivo que intentó pintar todo como un malentendido. Alegaron que yo les había dado permiso verbal para usar mi dinero. Que el préstamo era para reparaciones de la casa que me beneficiaban a mí también. Que la procuración me daba el derecho a manejar mis finanzas. Pero José desmontó cada argumento con pruebas concretas. El correo electrónico de Regina a su hermana fue especialmente devastador para su caso. Era imposible negar la intención criminal cuando estaba escrita tan claramente. El doctor Martínez, el médico que iba a falsificar mi diagnóstico, fue reportado al colegio médico. Le suspendieron su licencia mientras investigaban. Cuando lo interrogaron, admitió que Regina le había ofrecido dinero a cambio de certificar que yo tenía demencia sin siquiera examinarme. Esa confesión destruyó cualquier credibilidad que Víctor y Regina pudieran haber tenido. Mientras el proceso legal avanzaba, yo reconstruía mi vida. Mi pequeño apartamento se había convertido en un verdadero hogar. Había conocido a mis vecinos, especialmente a una señora llamada Cecilia que vivía en el apartamento de al lado. Tenía 72 años, era viuda también, y nos hicimos amigas rápidamente. Tomábamos té juntas por las tardes. Ella me contaba historias de su vida, yo le contaba las mías. No le oculté nada sobre mi situación. Cecilia escuchaba con comprensión, sin juzgar. Los hijos no siempre resultan ser lo que esperamos, me dijo un día. Mi hijo se mudó a otro país hace 20 años y apenas me llama. Mi hija me visita una vez al año por obligación.
Pero aprendí que la familia que elegimos a veces es más importante que la familia de sangre. Sus palabras me consolaron. Tenía razón. Gabriela, aunque era mi nieta de sangre, me había elegido. Cecilia me había elegido. José, mi abogado, trabajaba en mi caso con una dedicación que iba más allá de lo profesional. Estaba construyendo una nueva familia. Un día, 6 meses después de haber presentado la demanda, José me llamó a su oficina con noticias. Señora Rodríguez, el abogado de su hijo quiere negociar un acuerdo. Saben que van a perder si esto va a juicio. ¿Qué están ofreciendo? Devolverle $30,000 de los fondos apropiados. Cancelar el préstamo fraudulento. Renunciar a cualquier reclamo futuro sobre su propiedad. Y firmar un acuerdo donde reconocen que actuaron inapropiadamente. ¿30,000? Pero me robaron casi 40,000. Lo sé. Pero señora Rodríguez, si vamos a juicio podríamos conseguir más, o podríamos conseguir menos. Los juicios son impredecibles. Y tomarían otros 6 meses como mínimo. Este acuerdo le garantiza recuperar la mayor parte de su dinero ahora. Lo pensé cuidadosamente. $30,000 no era todo lo que perdí, pero era suficiente para vivir cómodamente los próximos años. Y lo más importante, el préstamo sería cancelado. Mi pensión completa volvería a ser mía. ¿Y qué hay de la casa?, pregunté. ¿Ellos todavía viven ahí? Sí. Pero según el acuerdo, renuncian a cualquier reclamo sobre la propiedad. Usted podría exigir que se vayan si quisiera. Pensé en mi casa. Mi hermosa casa que construí con mi esposo. La casa donde crié a Víctor. La casa llena de recuerdos, tanto hermosos como dolorosos. ¿Quería recuperarla? ¿Quería volver a vivir ahí? No, dije finalmente. No quiero la casa. Que se queden ahí. Pero quiero que la escritura se transfiera oficialmente a nombre de Víctor. Que sea legalmente suya. Así nunca podrán decir que vivo de su caridad o que les debo algo. José me miró sorprendido. ¿Estás segura? Esa propiedad vale casi $250,000. Estoy segura. Ya no quiero nada que me ate a ellos. Ni siquiera una casa. José agregó esa condición al acuerdo. Una semana después, ambas partes firmamos. $30,000 fueron depositados en mi cuenta. El préstamo fue oficialmente cancelado. La casa fue transferida al nombre de Víctor con una escritura nueva. Yo era libre. Completamente libre. El día que se finalizó el acuerdo, Gabriela vino a visitarme. Traía una pequeña maleta. Abuela, dijo con lágrimas en los ojos. Cumplí 17. Ya no aguanto más estar ahí. ¿Puedo quedarme contigo solo hasta que cumpla 18? Por favor. Miré mi pequeño apartamento. Era apenas suficiente para mí. No había espacio para una segunda cama. Pero ¿cómo iba a decirle que no a la única persona en mi familia que me había mostrado amor verdadero? Por supuesto que sí, mi amor. Siempre habrá espacio para ti. Hablé con Luis, mi casero. Le expliqué la situación. Él fue comprensivo y me ofreció un apartamento más grande en el mismo edificio por $550 al mes. Tenía 2 habitaciones pequeñas. Con parte de mi dinero recuperado, compré una cama y muebles básicos para el cuarto de Gabriela. Nos mudamos al apartamento más grande una semana después. Víctor llamó cuando se enteró de que Gabriela estaba viviendo conmigo. Fue la primera vez que hablábamos desde que se firmó el acuerdo. Le estás metiendo ideas en la cabeza, me acusó. La estás poniendo en mi contra. Gabriela tomó su propia decisión. Yo nunca le pedí que viniera. Ella eligió estar aquí. Es una niña. No sabe lo que quiere. Tiene 17 años. Sabe perfectamente lo que quiere. Y lo que no quiere es vivir en una casa llena de resentimiento y mentiras. Víctor guardó silencio por un momento. Esto es tu culpa, dijo finalmente. Destruiste esta familia. Y colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo una tristeza profunda, pero también una extraña paz. Él nunca entendería. Nunca aceptaría su responsabilidad. En su mente, yo era la villana. Y tal vez era mejor así. Tal vez él necesitaba creerlo para poder vivir consigo mismo.
Vivir con Gabriela transformó mi vida de maneras que nunca imaginé. El apartamento que había sido mi refugio solitario ahora estaba lleno de vida, de conversaciones, de risas. Ella traía energía juvenil que yo había olvidado que existía. Por las mañanas desayunábamos juntas antes de que ella se fuera a la escuela. Por las tardes hacía su tarea en la mesa mientras yo preparaba la cena. Por las noches veíamos películas o simplemente conversábamos sobre su día, sus sueños, sus planes para el futuro. Quiero estudiar psicología, me dijo una noche. Quiero ayudar a personas que pasan por situaciones familiares difíciles. Como nosotras. Me llenó de orgullo escucharla hablar así. A pesar de todo lo que había presenciado, todo el dolor y la traición, Gabriela no se había vuelto amarga. Quería usar su experiencia para ayudar a otros. Pasaron los meses. Gabriela cumplió 18 años. Celebramos con un pastel pequeño, solo nosotras dos y Cecilia de la puerta de al lado. Fue una celebración modesta pero llena de amor genuino, tan diferente de aquella fiesta de cumpleaños de Víctor que había desencadenado todo. Un día, mientras organizaba unos papeles viejos, Gabriela encontró algo que la hizo detenerse abruptamente. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó mostrándome un sobre amarillento. Lo reconocí inmediatamente. Era una carta que mi esposo me escribió poco antes de morir. La había guardado como un tesoro, pero no la había releído desde su funeral. Era demasiado doloroso. «Es de tu abuelo», dije suavemente. «¿Puedo leerla?». Dudé un momento, pero luego asentí. Gabriela abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer en voz alta. «Mi querida Antonia, si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado. Quiero que sepas que los 43 años que pasé contigo fueron los más felices de mi vida. Construimos algo hermoso juntos, no solo una casa, sino una vida llena de amor y propósito. Te pido solo una cosa, no dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te haga sentir menos de lo que eres. Eres fuerte, eres valiosa, eres merecedora de respeto y dignidad. Si alguna vez sientes que estás perdiendo tu camino, recuerda quién eres. Recuerda todo lo que logramos juntos. Y ten el valor de elegir tu propia felicidad, siempre». Gabriela terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. Yo también estaba llorando. «Es como si supiera», susurró. «Como si supiera lo que iba a pasar». «Tu abuelo siempre fue sabio», dije limpiándome las lágrimas. Y tenía razón. Me tomó mucho tiempo, demasiado tiempo, pero finalmente tuve el valor de elegir mi propia felicidad. Gabriela me abrazó fuerte. Nos quedamos así largo rato, abuela y nieta, dos mujeres que habían encontrado fuerza la una en la otra. Pero mi historia con Víctor y Regina aún no había terminado. Aunque el acuerdo legal estaba firmado y cerrado, las repercusiones de todo lo sucedido seguían desarrollándose. Un día recibí una llamada inesperada. Era la hermana de Regina, la misma a quien ella le había escrito aquel correo electrónico revelador. «Señora Rodríguez», dijo con voz vacilante. «No sé si debería llamarla, pero siento que necesita saber algo». «¿Qué pasa?». «Regina y Víctor están en problemas financieros serios. Después de tener que devolverle el dinero y perder el acceso a sus fondos, no pueden pagar sus deudas. Los acreedores los están demandando. Van a perder la casa». Sentí una punzada en el pecho. No era satisfacción. Era tristeza pura. Esa casa, mi casa, la casa que mi esposo y yo construimos con tanto amor y sacrificio, iba a ser embargada para pagar las deudas de personas que vivieron por encima de sus posibilidades. «¿Por qué me llamas para decirme esto?», pregunté. «Porque Regina me pidió que la llamara. Quiere hablar con usted. Quiere pedirle ayuda». Me quedé en silencio por un largo momento. «Dile a Regina que si quiere hablar conmigo, puede llamarme ella misma. Pero no prometo nada». La hermana de Regina colgó. 2 días después, Regina llamó. Su voz sonaba diferente. Pequeña. Asustada. Nada de la arrogancia que siempre la caracterizó. «Antonia», comenzó, y fue extraño escucharla usar mi nombre en lugar de ignorarme. «Necesito hablar contigo». «Estoy escuchando. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé lo que hicimos. Sé que fue terrible. Pero estamos desesperados. Van a quitarnos la casa. Víctor está teniendo ataques de ansiedad. Gabriela no quiere hablar con nosotros.
Todo se está desmoronando. Esperé. No dije nada. ¿Hay algo que puedas hacer?, preguntó finalmente. ¿Alguna forma de ayudarnos? Regina, dije con voz tranquila pero firme. Intentaste encerrarme en un asilo. Sobornaste a un médico para que falsificara un diagnóstico. Me robaron casi todo lo que tenía. Planeaban drogarme hasta convertirme en un zombi solo para quedarse con mi casa. Y ahora me pides ayuda. Lo sé, lo sé. Fue horrible. Estaba desesperada. Teníamos tantas deudas. Pensaste que yo no merecía dignidad. Pensaste que mi vida, mi libertad, no importaban. Me llamaste, la vieja, como si ni siquiera fuera una persona. Regina sollozó al otro lado de la línea. Lo siento. De verdad lo siento. No sé qué más decir. Un lo siento no devuelve 5 años de mi vida. No devuelve la relación con mi hijo. No devuelve mi sensación de seguridad. Entonces no hay nada que puedas hacer. Pensé en mi esposo. Pensé en lo que él querría. Pensé en la persona que yo quería ser, no por ello sino por mí misma. Hay una cosa que puedo hacer, dije finalmente. Puedo comprar la casa antes de que el banco la embargue. Les pagaré $200,000, menos de lo que vale pero suficiente para cubrir sus deudas principales. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera condición, ustedes se mudan inmediatamente. No quiero que vivan en esa casa ni un día más. Segunda condición, Víctor tiene que disculparse conmigo, en persona, con sinceridad. Tercera condición, ambos van a terapia familiar. No por mí, sino por Gabriela. Ella merece padres que al menos intenten ser mejores personas. Regina guardó silencio por un largo momento. ¿Y qué harás con la casa? Eso no es asunto tuyo. Pero no la venderé. Esa casa significa algo para mí que ustedes nunca entendieron. Necesito hablar con Víctor. Tienes 3 días para decidir. Después retiro la oferta. Colgué el teléfono. Gabriela, que había escuchado toda la conversación desde su habitación, salió con los ojos muy abiertos. Abuela, ¿de verdad vas a comprar la casa? Si ellos aceptan mis condiciones, sí. ¿Pero de dónde sacarás $200,000? Sonreí. Era hora de contarle un secreto. Gabriela, cuando tu abuelo murió, no solo dejó la casa. Dejó también una póliza de seguro de vida por $150,000. Yo la guardé en una cuenta separada que nadie conocía, ni siquiera Víctor. Con ese dinero, más los $30,000 que recuperé y mis ahorros adicionales, tengo suficiente. Gabriela me miró con asombro. Entonces siempre tuviste ese dinero, incluso cuando te estaban robando. Sí, tu abuelo fue muy cuidadoso. Puso esa póliza a mi nombre solamente. Sabía que yo la necesitaría algún día. 3 días después, Víctor llamó. Su voz sonaba derrotada, cansada. Aceptamos tus condiciones, dijo simplemente. La reunión se llevó a cabo en la oficina de José, mi abogado. Territorio neutral. Víctor y Regina llegaron puntuales, algo que me sorprendió. Se veían diferentes. Más delgados, más pálidos, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. José había preparado todos los documentos. La compraventa de la casa, el acuerdo de mudanza inmediata, el compromiso de asistir a terapia familiar. Todo estaba ahí, listo para firmar. Pero antes de cualquier firma, yo tenía una condición más que cumplir. Víctor, dije mirándolo directamente a los ojos. Dijiste que te disculparías. Él bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Regina le tocó el brazo, animándolo. Víctor levantó la vista lentamente. Por primera vez en años, realmente me miró. No a través de mí, no ignorándome. Me miró de verdad. Mamá, comenzó, y su voz se quebró. Yo no sé ni por dónde empezar. Lo que hicimos fue imperdonable. Te robamos. Te mentimos. Planeamos quitarte tu libertad. Y todo por dinero, por deudas que nosotros mismos creamos con nuestro estilo de vida ridículo. Hizo una pausa, respirando profundo.
Pasé estos meses tratando de justificarme, diciéndome que tú estabas exagerando, que tú nos traicionaste primero. Pero era mentira. Yo te traicioné. Yo permití que Regina te tratara mal. Yo usé tu confianza para robarte. Yo empujé a mi propia madre y le grité frente a todos en mi cumpleaños. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Papá estaría tan decepcionado de mí. Él te amaba tanto. Te respetaba tanto. Y yo te convertí en una sirvienta en tu propia casa. La casa que ustedes construyeron juntos con tanto sacrificio. No tengo excusa. No tengo justificación. Solo tengo vergüenza. Regina también lloraba ahora, callada. No espero que me perdones, continuó Víctor. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento cada día que te hice sentir invisible. Siento cada palabra cruel que dejé pasar. Siento haberte perdido como madre porque fui demasiado egoísta y cobarde para valorarte cuando te tenía. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Fueron sollozos profundos, desgarradores, de alguien que finalmente enfrentaba la magnitud de sus acciones. Sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón, todavía no. Pero era algo. Un pequeño resquicio de compasión por el hombre roto frente a mí que alguna vez fue mi niño. Víctor, dije suavemente. Aprecio tu disculpa. Sé que fue difícil. Pero las disculpas son solo palabras si no van acompañadas de cambio real. Él asintió sin descubrir su rostro. Por eso la terapia no es opcional, continué. Por eso necesitas trabajar en ti mismo. Y por eso, aunque les estoy comprando la casa, no significa que todo está perdonado u olvidado. Significa que les estoy dando una oportunidad de empezar de nuevo sin el peso de esta deuda. Lo que hagan con esa oportunidad depende completamente de ustedes. Regina habló por primera vez. Antonia, yo también lo siento. Fui horrible contigo. Te vi como un obstáculo en lugar de como una persona. Como la madre de mi esposo que merecía respeto. Dejé que mi ambición y mi avaricia destruyeran cualquier posibilidad de tener una relación real contigo. La miré. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Por primera vez, su belleza cuidadosamente mantenida se había desmoronado, revelando a una mujer asustada y arrepentida. El perdón toma tiempo, dije a ambos. Tal vez algún día podamos tener algún tipo de relación. Pero no será pronto. Y nunca será como antes, porque el antes estaba roto. Firmamos los documentos. José supervisó cada firma, cada inicial. $200,000 fueron transferidos de mi cuenta a la de ellos. La escritura de la casa fue transferida a mi nombre. Mi casa. Otra vez mía. Pero esta vez, completamente mía, sin nadie que pudiera reclamarla. Tienen 2 semanas para mudarse, dijo José. Después de eso, cualquier pertenencia que quede será considerada abandonada. Víctor y Regina asintieron. Se levantaron para irse, pero Víctor se detuvo en la puerta. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que Gabriela regrese a casa? Esa es decisión de Gabriela, no mía. Ella es mayor de edad ahora. Puede elegir dónde quiere vivir. Podemos al menos hablar con ella. Pueden intentarlo. Pero ella es libre de rechazarlo si quiere. Yo no interferiré de ninguna manera. Víctor asintió con tristeza y salió con Regina. Cuando se fueron, me quedé sentada en la oficina de José por un largo momento. Hizo algo increíble hoy, señora Rodríguez, dijo José. Les dio una salida cuando no la merecían. No lo hice por ellos. Lo hice por mí. Para poder mirarme al espejo y saber que actué con integridad, incluso cuando ellos no lo hicieron. ¿Y qué hará con la casa? Sonreí. Tenía un plan. Un plan que mi esposo habría amado. 2 semanas después, Víctor y Regina se mudaron a un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Gabriela fue a verlos una vez, por mi insistencia. La conversación fue difícil pero necesaria. Ellos se disculparon con ella también. Ella los escuchó pero dejó claro que necesitaba espacio. Tal vez algún día, le dijo a su padre. Pero no ahora. Necesito sanar primero. Cuando la casa estuvo vacía, fui a visitarla. Gabriela vino conmigo. Abrimos la puerta y entramos juntas.
Todo se veía diferente sin los muebles de Regina, sin sus decoraciones pretenciosas. Pero los huesos de la casa estaban ahí. Las paredes que mi esposo y yo levantamos. Los pisos que pulimos juntos. Las ventanas que instalamos con tanto cuidado. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, recordando. Gabriela me seguía en silencio, respetando mi momento. En la habitación principal, la que había sido mía y de mi esposo, me detuve junto a la ventana que daba al jardín. El rosal que él plantó todavía florecía hermoso. «Abuela», dijo Gabriela suavemente, «vas a volver a vivir aquí». Me volteé hacia ella con una sonrisa. «No, mi amor. Esta casa tiene demasiados recuerdos, tanto hermosos como dolorosos. Pero tengo otros planes para ella». «¿Qué planes?» «Voy a convertirla en un refugio. Un lugar donde mujeres mayores que están pasando por situaciones de abuso familiar puedan quedarse temporalmente mientras reconstruyen sus vidas. Un lugar seguro, lleno de dignidad y respeto. Lo llamaré Casa Antonia, en memoria de tu abuelo y en honor a mi propia jornada». Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. «Abuela, eso es hermoso. Abuelo estaría tan orgulloso. Y tú me ayudarás. Cuando termines la universidad y te conviertas en psicóloga, podrás ofrecer terapia a las mujeres que se queden aquí». Gabriela me abrazó fuerte. «Por supuesto que sí. Será un honor». Nos quedamos ahí, abuela y nieta, en la casa que había visto tanto dolor pero que ahora vería esperanza y renovación. La historia estaba llegando a su fin. Pero también estaba comenzando algo nuevo. Han pasado 2 años desde aquella fiesta de cumpleaños que cambió mi vida para siempre. 2 años desde que salí de esa casa en la madrugada con una maleta y una carta. 2 años de reconstrucción, de sanación, de descubrirme a mí misma nuevamente. Casa Antonia abrió sus puertas hace 1 año. La primera residente fue una mujer de 73 años llamada Carmen, cuyo hijo la había dejado en la calle después de vender su casa sin su consentimiento. Llegó con solo una bolsa de ropa y el corazón roto. Pasó 3 meses con nosotros. José le ayudó a recuperar parte del dinero de la venta. Encontró un pequeño apartamento. Y cuando se fue, me abrazó llorando y me dijo, «Me devolviste la esperanza». Desde entonces han pasado 7 mujeres más por Casa Antonia. Cada una con su propia historia de traición familiar, de abuso económico, de ser invisibilizadas en sus propios hogares. Cada una encontró refugio, apoyo legal gratuito con José, y tiempo para sanar. Gabriela se graduó de la preparatoria con honores y ahora está en su 2º año de psicología en la universidad. Viene 2 tardes por semana a Casa Antonia para hacer sus prácticas, ofreciendo grupos de apoyo para las residentes. Ver su compasión, su dedicación, me llena de un orgullo que no puedo describir. Cecilia, mi vecina y amiga, se convirtió en voluntaria de Casa Antonia también. Cocina para las residentes, organiza tardes de té, simplemente está ahí como presencia reconfortante. «Esto me da propósito», me dijo. «Me hace sentir útil de nuevo». En cuanto a Víctor y Regina, cumplieron con las sesiones de terapia durante 6 meses. Víctor me llama ocasionalmente, conversaciones breves y todavía algo incómodas. Me cuenta sobre su vida, su trabajo, cómo están intentando vivir con menos y valorar más. Regina envió una carta hace 3 meses, escrita a mano, disculpándose nuevamente y deseándome lo mejor. No tenemos una relación cercana. Tal vez nunca la tendremos. Pero hay paz. Una paz frágil pero real. Y eso es suficiente por ahora. Gabriela los ve cada 2 meses para almorzar. Dice que están cambiando, lentamente. Que papá habla de mí con respeto ahora. Que mamá pregunta por mí con lo que parece ser interés genuino. No sé si es verdad o si es demasiado tarde, pero me alegro de que ella pueda tener algún tipo de relación con sus padres. Esta mañana desperté en mi apartamento, el que comparto con Gabriela. Preparé café y me senté junto a la ventana a ver el amanecer. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Víctor. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podríamos vernos para tomar café algún día? Sin presiones, sin expectativas. Solo conversar. Si no quieres, lo entiendo completamente». Miré el mensaje por largo rato. Hace 2 años, un mensaje así me habría llenado de ansiedad, de dudas, de miedo a ser lastimada nuevamente.
Pero ahora, con todo lo que he construido, con la fortaleza que encontré, con la vida que recuperé, solo sentí calma. Podemos intentarlo, respondí. El próximo martes a las 3 en la cafetería junto al parque. La misma donde me reuní con Gabriela aquella primera vez. Su respuesta llegó en segundos. Gracias, mamá. Nos vemos ahí. No sé cómo será esa reunión. No sé si Víctor y yo podremos reconstruir algo que se parezca a una relación madre-hijo. Pero ahora sé algo que no sabía antes. Mi valor no depende de que él me valore. Mi paz no depende de su aprobación. Mi felicidad no está atada a su presencia o ausencia en mi vida. Construí una vida hermosa de las cenizas de mi dolor. Convertí mi tragedia en propósito. Transformé mi casa de memorias dolorosas en un refugio de esperanza para otras mujeres. Me miro al espejo ahora y veo a una mujer diferente de la que era hace 2 años. Veo canas que ya no intento ocultar. Veo arrugas que cuento con orgullo porque cada una representa una batalla que sobreviví. Veo ojos que brillan con una luz que había olvidado que existía. Tengo 68 años. No sé cuántos me quedan. Pero sé esto con certeza, los años que me quedan serán míos. Viviré con dignidad, con propósito, rodeada de personas que me eligen y a quienes yo elijo. A todas las mujeres que están leyendo esto, a todas las que se sienten invisibles en sus propios hogares, a todas las que piensan que es demasiado tarde para cambiar su situación, les digo, nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado vieja. Nunca estás demasiado cansada para elegir tu propia felicidad. Yo salí de esa casa a los 68 años con una maleta y un corazón roto. Hoy tengo 70, un apartamento lleno de amor, un propósito que me levanta cada mañana y una paz que nadie puede quitarme. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. La vida que mereces está esperándote del otro lado del miedo. Solo tienes que tener el valor de dar el primer paso, de escribir esa carta, de empacar esa maleta, de cerrar esa puerta y caminar hacia tu libertad. Y cuando lo hagas, descubrirás lo que yo descubrí, que la persona más importante que necesita amarte, valorarte y respetarte, eres tú misma. Esa noche de la fiesta, cuando mi nieta me preguntó si estaba bien y le dije que era la última vez que me tratarían así, no sabía exactamente cómo cumpliría esa promesa. Solo sabía que tenía que cumplirla. Y la cumplí. No con venganza. No con amargura, sino con dignidad, con valentía y con amor propio. Mi nombre es Antonia Rodríguez. Tengo 70 años. Soy viuda, madre, abuela, fundadora de un refugio, amiga, sobreviviente, y lo más importante de todo, soy libre. Y esta es mi historia.